de un profesor de un viejo profesor sanmarquino, pero que tiene el entusiasmo de un joven y que le apasiona la literatura y sobre todo le apasiona conversar con sus alumnos y aprender de sus alumnos. Así que bienvenido, José Luis. Mire, tiene hasta nombre de escritor, ¿no? José Luis Santaria. Todo un nombre porque simbolice algo en los próximos años. Le escuchamos, Santaria. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Yo también estoy retomando mis cursos después de 2 años. Y estoy interesado más en la poesía. Maravilloso. Y como usted mencionó que sabe bastante sobre Vallejo, me interesaría también conocer todos los aspectos que usted sabe. Correcto. Y otro autor sería Rubén Darío también, que Rubén Darío también. Y muy bien. En narrativa me gusta... No me gusta mucho la narrativa, soy más de leer poesías. Pues está muy bien, pues se da cuenta, incluso eso crea un equilibrio, ¿no? Porque sus dos compañeras que han intervenido han manifestado su preferencia por la narrativa, el cuento y la novela, ¿no? Usted está manifestando su predilección por la poesía, por Vallejo, por Darío. Para mí maravilloso, porque entonces va a haber un contrapeso, ¿no? ¿Ha publicado algo, señor José Luis? No, profesor. No. Todavía no, ya. Veo que, creo que los que están en este curso son alumnos que han reiniciado sus estudios, lo cual me da mucho gusto. Cuenten conmigo para que ese retorno a San Marcos sea un retorno triunfal, sea un retorno fructífero. Para eso estoy yo, para motivarlos, para leer con ustedes, para aprender de ustedes, para darles un dato por aquí, por allá, para motivarlos, porque además la vida está tan triste ahora que hay que alegrarnos un poco, ¿no? A mí me alegra la literatura, me alegra la poesía, me apasiona, siempre estoy leyendo o tratando de leer, y claro, como ser humano, como buen lector de Vallejo, también digo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, ¿no? Yo soy muy vallejiano, quiero muchísimo a Vallejo, he escrito libros, como digo, sobre Vallejo, y por eso me agrada que el señor Santaria, qué bueno, en ciclo anterior también tenía así pocos alumnos, y uno de ellos también era un apasionado de la poesía, y en algún momento les voy a traer, él me hizo, yo no conocía ese poema de Octavio Paz, este poema de Octavio Paz es una suerte de arte poética de Octavio Paz, es decir, es un poema en el cual él nos hace conocer cómo ve él el lenguaje, cómo ve él la poesía. Eso le va a interesar mucho a usted. Así que gracias por esos datos. Ya digo, si tienen algún dato, no se inhiban en no darlo. Por el contrario, cuanto más sepa yo de ustedes, mejor, porque entonces así ya estaré orientado, así también podré darles la información pertinente que ustedes necesiten. Vamos ahora a pedir a Wharton, a William Jesús Wharton, por favor, que también se presente, como lo han hecho sus compañeros, mencione los autores que más le interesan, los géneros, o la teoría, la metodología, en fin, todo lo que sea indispensable para que nos podamos conocer mejor, así como yo también estoy dándoles información acerca de mi trabajo actual, de mi trabajo de estos días, ¿no? Imagínense, ustedes tienen toda una vida por delante y díganle a sus profesores, así como me lo van a decir a mí, digan qué necesitan saber, qué es lo que ya saben ustedes, en qué quieren profundizar. Todo eso, en la medida de las posibilidades, pues es la labor del profesor, ¿no? Orientar al alumno, darle el impulso
para que ese alumno de pronto se convierta de aquí en un tiempo en una celebridad, como el caso de Alejandro Neira, ¿no? Para mí fue una sorpresa que ganara el premio Copé de novela, y yo estuve en el jurado, pude ser el jurado también de Copé, ¿no? Entonces fue una satisfacción personal, y es una buena novela, les recomiendo, se llama Mi monstruo sagrado. No sé si ya, por lo menos hay una versión en PDF, y si yo veo en ustedes entusiasmo, voluntad de trabajo, qué sé yo, de pronto podemos subir en el aula virtual, pero hay que ganarse también los méritos, los reconocimientos, ¿no? Por eso es que estoy dialogando con ustedes, por eso les estoy pidiendo información para conocerlos, para que esto no sea pues un diálogo entre personas desconocidas, ¿no? Sino que sea un diálogo fructífero, ¿no? Donde hay esta empatía, esta ida y vuelta en la comunicación. Bien, escuchamos a Cuarto. Sí, buenas tardes, profesor, compañeros. Nombre es Jesús. Yo soy de la base 10. El curso lo estoy llevando recién. Y mis intereses, digamos que en estos últimos años he tenido épocas difíciles en tanto a tener claras las cosas, ¿no? Y una de esas ha sido, pues, mis intereses, ¿no? En tanto lectura. Por ejemplo, me gusta la poesía mucho, pero también leo narrativa. ¿Correcto? Incluso una vez quedé finalista en un concurso de poesía, acá de la facultad también, en el 2011. Pero bueno, también me interesa mucho el mismo conocimiento, ¿no? Claro. Obviamente. Por eso usted me mencionaba, profesor, que uno lee por placer y ya luego se especializa, ¿cierto? Pero en mi caso, a veces es al revés, ¿no? Cuando estoy leyendo cualquier texto más, estoy pensando en qué cosas me está diciendo ese autor. No tanto en el placer, y ahí creo que me falta o que me he perdido un poco, que me he obsesionado con el conocimiento a tal punto que a veces me es difícil disfrutar, ¿no? O sea, el placer de leer un texto literario con fluidez, ¿no? Sin hacer muchas paradas, ¿no? Porque uno lee un párrafo y reflexiona, pero en mi caso había épocas en las que leía más de corrido y era más placentero, ¿no? Ahora un poco más analítico, pero eso como que no me gusta mucho también, ¿no? De mí, ¿no? Al menos. Y bueno, de autores que me gustan, pues Borges, también García Márquez, Bolaño por ahí, en poesía, bueno, Vallejo, también de otros autores, pero claro, de traducciones, ¿no? Por ejemplo, poesía francesa, Baudelaire quizá. Rimbaud, sí. Rimbaud. Saint-John Pepys. Sí. Y bueno, por ahí una predilección por la poesía francesa, creo. Y también, ¿no? Me gusta mucho leer de todo un poco. La verdad que tengo mucha curiosidad por muchas materias, ¿no? Por ejemplo, hace poco me compré un libro sobre megacapitalistas que habla más o menos sobre qué empresas son las que dominan todo el mundo, algo así. Un libro sobre ciencia, que habla sobre partículas elementales, ¿no? Hasta qué límite de pequeñez puede llegar la materia. Y libros sobre política o ciencias sociales, sobre artes, ¿no? Correcto. En ese sentido, a veces pienso que mucho me voy por la tangente y me voy hacia otras materias, y
y me desvío un tanto de la carrera, ¿no? Y por eso que también lo que menciono, ¿no? Ese conflicto que tengo como lector a veces, ¿no? Que me voy por este lado, pero debería estar más por el placer de la lectura, lo cual también para mí es muy importante. Y básicamente eso. Sí. Bueno, Gracias. Muchas gracias por la información a los 4 estudiantes, y ya saben, cualquier ampliación que quieran hacer, pueden hacerlo también a través del aula virtual. Ahí tenemos un material que ustedes van a leer, no lo vamos a elaborar en clase. Vamos a aprovechar esta primera clase para reflexionar justamente acerca de los conceptos que dan forma y título a este curso, Lecturas Literarias Hispanoamericanas. ¿Qué es la lectura? ¿No? Hay muchos tipos de lectura, muchísimos tipos de lectura. Si quisiéramos hacer una clasificación, nos perderíamos en ese frondoso bosque, porque como ha dicho el señor Wharton, por ejemplo, y me ha gustado de su participación, el que haya dicho, a mí me gusta, sí, me gusta la poesía, me gusta la narrativa, pero también me intereso en temas de política, el tema del poder, las ciencias sociales. Magnífico. Un literato tiene que abrirse hacia otros campos. Y a propósito de ello, por ejemplo, yo quiero rendir homenaje a un libro que leí, miren ustedes, en el siglo pasado, en una época de efervescencia, en la década de los años 70. Pertenezco a esa promoción aproximadamente, ¿no? Entonces, en esa época, leí un libro, bueno, 100 años de soledad, por supuesto, ¿no? Salió el año 67, el año que yo ingresé a la Universidad Católica, el año 67. Pero hacia los años 70, tuve la suerte, yo, siendo literato sanmarquino, ya era bachiller, había hecho una tesis sobre Enrique López Albújar, el análisis de un relato que se llama Los Tres Jircas, ¿no? Es un relato interesante porque habla de la creación de 3 cerros que rodean a Huánuco, ¿no? Supuestamente esos 3 cerros en el pasado habían sido 3 príncipes o caciques regionales que estaban enamorados de la hija del cacique de ese lugar. Y parece ser que de por medio había una cuestión edípica, es decir, que el padre no quería que la hija se case con nadie, ¿no? Entonces un buen día estos 3 guerreros se presentaron ahí para, de una u otra forma, forzar a que el padre tome una decisión y deje a que su hija pueda escoger a alguno de estos pretendientes, ¿no? Bueno, lo cierto es que estos 3 jóvenes, 3 Romeos andinos que querían conquistar el amor, no recuerdo en este momento cómo se llama la chica, estos 3 jóvenes aspirantes al amor de esta joven fueron transformados en cerros por una divinidad, porque el cacique, el padre de esta jovencita, hizo una invocación a los dioses, a los apus andinos, y estos apus andinos le hicieron caso y transformaron a esos 3 cerros que están ahí, ¿no? ¿Ven? Entonces la literatura da una explicación, en este caso mítica, acerca de la creación del universo. Es uno de los grandes temas. Entonces nosotros, Calagua, Mitac, Santaria, Wharton, que somos personas que estamos compartiendo este contexto, pues tenemos que estar interesados no solamente en la literatura, claro que sí, pero también en la política, también en la cuestión cultural, histórica, en procesos de la actualidad, pero también en procesos del pasado.
A propósito de ello, por ejemplo, les hago recordar que el próximo año, el 2021, que se celebra también el bicentenario, aunque no sé qué vamos a celebrar, pero por lo menos conmemoraremos, ¿no? Recordaremos. Pero también el próximo año se recuerdan los 700 años, ¿ah? Miren esa extensión en el tiempo. Se recuerdan los 700 años del fallecimiento de Dante Alighieri. Dante Alighieri. ¿Cómo se llama la obra más importante de Dante Alighieri? Señor Wharton, ¿cuál es el nombre de la obra más importante de Dante Alighieri? La Divina Comedia. La Divina Comedia. Extraordinaria obra, ¿no? Una obra en la que Dante Alighieri ha recreado el mundo del más allá, ¿no? Una obra de una fantasía extraordinaria. Mire, eso ocurrió, él se murió hace 7 siglos, y claro, esta pandemia de alguna manera va a hacer difícil la realización de todos los homenajes que se pensaban hacer. Yo tengo un amigo, el profesor Eduardo Guara, profesor magnífico, crítico literario, y que él es un gran viajero. Yo también soy otro gran viajero. Hemos hecho muchos viajes por razones literarias a diferentes países, y ya él me estaba, hace algunos meses atrás, antes que comience la pandemia, me dijo: oye Antonio, el otro año va a haber un gran congreso en homenaje a Dante, así que anda preparando algún tema. Me sugirió un tema. El tema está ahí, porque a propósito de ello, tomen nota también en todo lo que voy diciendo. Hay un escritor peruano, ¿ya? Si no lo han leído, léanlo. En sus cuentos o en una novela. Pero hay un escritor que le tiene más de uno, tiene una gran devoción a Dante Alighieri. Y en algunas de sus obras narrativas ha empleado incluso el nombre de Dante. Este escritor al que me refiero, que es un gran lector de la Divina Comedia, porque su abuelo le hacía leer, ¿no? Su abuelo era español, tiene una gran biblioteca, entonces él desde niño leyó a Dante, y claro, por eso es el escritor extraordinario que es, una gran cultura universal. Este escritor se llama Eduardo González Viaña, Eduardo González Viaña, y tiene una obra que se llama El Correo de Dante, ¿no? Bueno, él ha publicado varias novelas, novelas y cuentos, obras en las que trata sobre todo el gran tema de la migración de nosotros los que vivimos en América del Sur, la migración hacia los Estados Unidos. Gran tema político, señor Wharton. Ahí tiene usted un tema para una crónica, para un relato, ¿no? Es decir, permanentemente los seres humanos estamos viajando, y estudiar literatura es viajar a través del tiempo, es viajar a través del espacio. Por eso vamos a aprovechar ahora para leer qué es lo que quiero que hagan ustedes para la próxima clase. Pueden leer el material que está allí, pero sobre todo me interesa, y lo voy a hacer, voy a preguntar en la próxima clase sobre todo, que traigan con la debida fuente, con la debida cita respectiva, traigan posibles conceptos de la lectura. ¿Qué es la lectura? Pero específicamente la lectura literaria, porque la lectura la utilizamos todos. ¿Quién puede decir que no lee? Todos, ¿no? El médico, el ingeniero, el antropólogo, el filósofo, ¿sí? Nadie puede prescindir de la lectura, porque la lectura es una forma de conocimiento extraordinaria, ¿no? Nadie puede prescindir de la lectura, nadie puede decir, yo no leo, ¿no? Todos estamos obligados a leer. Pero el asunto es que no leamos por obligación, no, leamos por sed de conocimiento.
por ansias de saber más, de dominar mi respectivo campo profesional o académico, como es el caso nuestro. Nosotros estamos de plácemes. ¿Por qué? Porque nuestra especialidad nos permite apreciar mejor la obra. Creo que era el señor Wharton o el señor Santaria, uno de ustedes dos decía que cuando leía se perdía un poco. No, no se pierde, no se pierde. Lo que está usted haciendo es justamente constatar que cuando uno lee una obra, literaria o no, pues se abre a una serie de caminos, a una serie de vías del conocimiento, y uno se enriquece, ¿no? Por esa razón es que, diríamos, uno, claro, se ve deslumbrado por un mundo maravilloso que está en la novela, que está en el cuento, está en el poema incluso. Cuando leamos a Darío, por ejemplo, o cuando leamos a Neruda o a Vallejo, ¿no? Ahí vamos a tener oportunidad de encontrarnos con estos grandes textos en nuestra condición de lectores, ¿no? Entonces, voy a complementar la clase de ahora. Bueno, les decía, entonces, va a quedar como sobre todo una tarea, pueden subirla al aula virtual, ahí yo puedo verlo también, ¿no? Sobre todo definiciones de la lectura literaria. ¿Qué debemos entender por la lectura literaria? Porque todas las personas leen, no hay nadie que no lea, pero en este caso estamos hablando de un tipo especial de lectura, lecturas literarias hispanoamericanas. Lo hispanoamericano ya está claro. ¿Por qué hispanoamericano? Porque vamos a leer autores que han escrito originalmente sus obras en el español. Puede ser un escritor de Nicaragua, puede ser un escritor argentino, varios han mencionado a Borges, ¿no? Y qué bien respecto de lo primero, ¿no? Que justamente hay un equilibrio, porque tanto Calagua y Mita, por ejemplo, ¿no? Se inclinan más por la narrativa, y en cambio Santaria y Wharton se inclinan por la poesía, de manera que hay un equilibrio. ¿Se dan cuenta? De ese equilibrio salimos ganando todo, porque aquellos que están interesados en la narrativa van a ampliar sus conocimientos en la poesía, y a su vez los que están más interesados en la poesía ampliarán sus conceptos en el campo de la narrativa. A propósito del concepto de lectura, acá hay un texto que voy a leer. Traten de conseguir, por favor, una edición, quizá tengan en casa, vean ahí sus hermanos mayores, o su papá, su mamá, quizá ustedes procedan también de familias vinculadas a las letras. Traten de conseguir una buena edición de este libro de Julio Ramón Ribeiro, Prosas apátridas, ¿ya? Lo bueno de estos son textos breves pero profundos, y además hermosamente escritos. La prosa de Ribeiro es una prosa extraordinaria, es una prosa musical, es una prosa fluida, es una prosa que enriquece mi vocabulario y también engrandece mi conocimiento. Entonces hay algunos textos en los que él ha reflexionado. Por ejemplo, nos vamos a la prosa apátrida 86. Vámonos a la 86. Acá está, por acá debe estar. Bien, miren, acá voy a leer la prosa 86. Pongan bastante atención porque voy a poner a prueba su capacidad de lectores. ¿De qué habla? Miren que este texto, los textos de este libro, ¿no? De este libro, no tienen título. No tienen título. Usted los identifica por el número. En este caso es la prosa apátrida 86. Otra característica: el texto es breve. Y fíjese que este ocupa casi el 75% de la página en blanco, ¿no? ¿Y de qué habla? ¿De qué habla Julio Ramón Ribeiro en este texto que voy a leer? Y ustedes van a escuchar
y me van a opinar como lectores, ¿no? Entonces, yo, lector, leo un texto para que ustedes, lectores, escuchen, mediten y luego, a partir de la lectura de este texto, puedan tener algunos alcances acerca de qué significan dos conceptos de los que él habla aquí, ¿ya? Voy a someter a prueba su capacidad de lectura. En este texto que yo leeré ahora, con voz alta, que me escuchen bien, él habla de dos actividades muy importantes para nosotros. Esas dos actividades son escribir y leer. ¿Un alumno de literatura debe ser un buen escritor y un buen lector? Sin duda, ¿no? Sin duda. Para eso están ustedes aquí, para que mejoren en su capacidad de escribir un poema, un ensayo, una novela, ¿por qué no un artículo también sobre un determinado tema? El señor Wharton puede escribir incluso un ensayo sobre las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero en este texto que yo voy a leer y que voy a pedir que ustedes comenten, ¿no? Él habla de esas dos actividades, escribir y leer, ¿ya? Y él dice que esas dos actividades son complementarias, son como el anverso y el reverso de una moneda, ¿no? Ahora, en estos tiempos ya yo no veo la moneda, ¿no? Porque como todo es por internet, antes tenía yo mi monederito para cargar mi sencillo, pero ahora nada, me han dejado sin DNI, me han dejado sin monedas, sin billetes, me he quedado solo con mis libros, pero estoy feliz. Imagínense, tengo, claro, por ser adulto mayor, ¿no? Pero estoy feliz porque estoy acompañado, ciertamente, ¿no? Estoy así, tengo mi seguridad para poder estar tranquilo hasta donde sea posible en esta sociedad insegura que es la sociedad peruana, especialmente Lima. Bien, por favor, ponga al máximo su capacidad de comprensión y luego recogeré las opiniones de ustedes. Pueden tomar notas si quieren, después en algún momento van a poder consultar el texto. Voy a leerlo un par de veces para que les sea más fácil de comprender, más fácil de entender, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Para no pasarme de la hora, ya. Escuchen atentamente, los cuatro jóvenes. ¿Me escuchan perfectamente, no? Correcto. Miren lo que dice Ribeiro. El hecho material de escribir, tomado en su forma más trivial si se quiere, paréntesis, una receta médica, un recado, cierra el paréntesis, dice, el hecho material de escribir es uno de los fenómenos más enigmáticos y preciosos que puedan concebirse. Es el punto de convergencia entre lo invisible y lo visible, entre el mundo de la temporalidad y el de la espacialidad. Al escribir, en realidad, no hacemos otra cosa que dibujar nuestros pensamientos, convertir en formas lo que era solo formulación y saltar, sin la mediación de la voz, de la idea al signo. Eso es la escritura. Saltar, dice, sin la mediación de la voz, de la idea al signo. El signo es la palabra. Pero, dice Ribeiro, tan prodigioso como escribir es leer, pues se trata de realizar la operación justamente contraria, temporalizar lo espacial, aspirar hacia el recinto inubicuo de la conciencia y de la memoria, aquello que no es otra cosa que una sucesión de grafismos convencionales, de trazos que para un analfabeto carecen de todo sentido, pero que nosotros hemos aprendido a interpretar
y a reconvertir en su sustancia primera. Así, toda nuestra cultura está fundada en un ir y venir entre los conceptos y sus representaciones, en un permanente comercio entre mundos aparentemente incompatibles, pero que alguien en un momento dado logró comunicar al descubrir un pasaje secreto a través del cual podía pasarse de lo abstracto a lo concreto, gracias a una treintena de figuras que se fueron perfeccionando hasta constituir el alfabeto. Voy a leerlo por segunda vez para que ustedes puedan apreciar las ideas del texto. Dice: el hecho material de escribir, tomado en su forma más trivial si se quiere, paréntesis, una receta médica, un recado, es uno de los fenómenos más enigmáticos y preciosos que puedan concebirse. Es el punto